Cuando se abren las discusiones, por así decirlo, ¿se celebra el cumpleaños o el aniversario de la ciudad de Formosa, de la provincia de Formosa? ¿Por dónde va la mano? Porque por ahí en redes algunos dicen, bueno, feliz cumpleaños Formosa, la ciudad de Formosa, la provincia de Formosa, y como para poder entender un poquitito de historia nos tenemos que remontar hasta el año 1879, ahí donde hablabas vos, nos contabas acerca de el comandante Luis Jorge Fontana, que llegó a estas tierras y funda la Villa Formosa. Y a partir de ahí es como que comienza la historia, una parte de la historia, porque por supuesto que fue territorio nacional durante muchos años, por supuesto, y esta fue también una tierra en disputa unos años antes, ¿no?, por la guerra de la Triple Alianza. Y de este tema vamos a hablar con Karina Jiménez. Ella es docente universitaria y magíster en Historia Latinoamericana y tiene la amabilidad de atendernos. Hola Karina, ¿cómo te va? Acá Rubén y Magalí te saludamos. Hola, buen día, Rubén, Magalí, toda la audiencia. Bueno, la verdad que hiciste una síntesis perfecta de todo esto que envuelve a esta fecha tan especial para todos los formoseños, ¿no? Bien, ¿qué pasó un día como hoy, pero del año 1879? Bueno, miren, nosotros, cuando digo nosotros, me incluyo dentro de la docencia formoseña. Sí. Hace ya bastante tiempo que venimos trabajando justamente en esto. Consiste en conformar nuestra identidad. Esto de, yo me atrevo a decirlo, porque soy de una generación que se formó, que estudió en Formosa, pero poco y nada le contaron de su historia local, ¿verdad? Sí. Y en los últimos años, para reforzar y forjar esto de la identidad, hicimos un arduo trabajo en las escuelas para que todo aquel que nazca y aquel que decida habitar en Formosa conozca de su historia. Bien vos lo dijiste, esa confusión que se presta para los que no son formoseños, porque yo creo que todos los que habitamos ya de alguna forma u otra o nos han enseñado o los han enseñado a los alumnos de los últimos años, o en la familia los chicos con sus tareas escolares, todos ya hemos aprendido esta diferencia que pareciera sutil, que pareciera solo de nombre, pero engloba, la verdad, que un proceso institucional muy importante, que yo lo defino simplemente. Tenemos la coincidencia del nombre de la ciudad capital con el de la provincia. Ahí es que muchas veces malintencionadamente lo utilizan, ¿verdad?, para la confusión algunos o para, marcar por allí o restarle significatividad al acto. Sí. Lo que se funda en abril de 1879 es, digamos, la base territorial de lo que sería después la provincia. Pero se funda, es un asentamiento de avanzada que justamente Luis Jorge Fontana, que era un funcionario, un oficial del Ejército Nacional, se le encomienda esa tarea, ¿verdad? Que vaya, que recorra y que busque en la costa argentina un lugar para formar un asentamiento y traer allí a la población que debía trasladarse luego del fallo del litigio por la guerra de la Triple Alianza. Cuando el presidente Chávez reconoce tierras a favor del Paraguay, nosotros debemos trasladar la población, que era numerosa, que era, importante para ese tiempo. Sí. Y elige, él hace varios viajes de inspección, y él decide que esta costa, ¿verdad?, donde el río toma esa curva generosa, reunía los requisitos geográficos en altura. Aparte, yo recuerdo a los que nos están escuchando que era una zona productiva. Había caña de azúcar, había obrajes donde se trabajaba la madera. Había un comercio regional importante. Por supuesto que el Estado Nacional, nuestra autoridad central, lo veía como, o toma esta avanzada como una estrategia militar. Y por el interés, porque eso lo tenemos que entender, por el interés que tenían con respecto a este límite norte de la patria, sí, no fue todo transitorio, digamos, porque
si veían que había un nuevo conflicto, si había peligro de invasión. Yo le recuerdo que Brasil era una potencia militar y fue nuestro socio en esa, nuestro triste socio en esa guerra magnicida, ¿verdad? Entonces, el ejército, digamos, el Estado Nacional estaba dispuesto a entregar o a devolver o a no pelear o no defender y perder este costado norte de la patria. Entonces, hoy lo que conmemoramos son 145 años de la fundación de esa avanzada, de esa ciudad de Formosa. ¿Y cuánto tuvimos que luchar después? Sí. ¿Cuánto tuvo que movilizarse? Primero concientizarse de la importancia, esto de construir la identidad nacional y reclamar y pedir la provincialización que va a venir años después y que nos va a dotar, ¿verdad?, de otros estatus institucional dentro del país. Así que para los que nos están escuchando, hoy conmemoramos la fundación de nuestra ciudad de Formosa. Es la ciudad de Formosa. Después hasta 1955, donde se produce el otro hito importante, ¿no?, en nuestra historia. Así es, señor. Muy bien lo ha dicho usted, y celebro que nuestros comunicadores sociales tengan tan incorporado y tengan tan claro, porque así construimos todos nuestra historia provincial, ¿verdad? Vos reconocerás, como yo lo acabo de decir, la débil fundación que todos tuvimos, las generaciones actuales, digamos, los que somos ya mayorcitos, era una formación muy rudimentaria, muy básica. A lo mejor nos habrán hablado de la fecha, pero no nos explicaban lo que significaba. Todo muy, pero porque tampoco se conocía, eso también hay que decirlo. Sí. Hoy es una prioridad en la formación docente, y para transmitirla en los profesorados también esta concientización de quiénes somos, de dónde venimos y la importancia institucional que tiene esto de pasar de ser una villa, un puesto de avanzada, una colonia, ¿verdad?, una colonia agrícola, si se quiere, hacer después tener, a partir del año 55, la categoría de provincia, e igualarnos en voz y después en voto con el resto del país. Bueno, de este lado, hola Karina, ¿cómo estás? De este lado te saluda Magalí. Bueno, me parece súper importante lo que vos estás mencionando, y además que también considero que, tener conocimientos de cómo fue, ¿no es cierto?, la fundación, y también de momentos históricos en nuestra provincia, nos lleva a ganarnos una identidad, porque hay mucha gente que nos ve como que somos paraguayos por estar tan cerca, y porque, tenemos obviamente en Formosa muchas familias de descendencias paraguayas, pero tenemos nosotros nuestra identidad, ¿no? Que la estamos ganando poco a poco en la Argentina con el resto de las provincias. Imagínate en este contexto actual, donde se ponen sobre la mesa tantas cuestiones, donde esta mirada esta lucha, esta puja entre federalismo y unitarismo, si se quiere, que ni siquiera es unitarismo, nos desborda en la cotidianeidad, que vemos que negociar o reclamar, mejor dicho, lo que tiene que ver con coparticipación, si nos llega para seguir con con nuestras obras públicas, engloba un montón de cuestiones que nacen y tienen que ver en hechos tan simples para algunos, o tan, sin esa mirada de importancia, pero fue trascendental, porque esta Argentina hermosa que hoy tenemos, y que está, con dolores tan intensos, ¿verdad?, con pujas de modelos de organización que se avivaron en los últimos tiempos, tienen que ver con esto, de la preexistencia de las provincias, porque antes de ser Argentina,
eran identidades provinciales, era Córdoba, era Santa Fe, era, digamos, individualidades, ¿verdad? Que cada uno, por eso los caudillos locales, cada uno luchaba por el interés de lo que era su provincia, digamos. Después fue un acto, la verdad que importantísimo, la conformación del Estado Nacional. Y también es importante que sepamos con qué ideal, a qué apuntaban, qué tipo de Estado es el que se conforma en nuestros orígenes y nos reúne a todos como país. Y también es otra arista de la historia entender quiénes no querían esa forma de Estado y por qué no querían esa forma de Estado. Entonces, Formosa es una de las provincias más jóvenes, no es la más joven, pero es una de las más jóvenes, sí. Que tiene tanto, ¿verdad? Por ahí algunos pueden minimizar esto de la lucha de conformación, esto de lo que implica posicionarse en el escenario nacional, pero hoy hemos dado muestras de sobra, nuestros alumnos sobresalientes, siempre hay un médico formoseño, el modelo de gestión del Estado provincial creo que ha dado pautas y ha inspirado a la organización en otras provincias. Sí. Digo, en poco tiempo nos hemos posicionado con todas las adversidades que siempre tuvimos, ¿verdad? Entonces yo miraba hoy estos pequeños que juraban esta lealtad a la bandera y digo, nos marca esperanza de un futuro promisorio, ¿verdad? Pero donde el elemento esencial es saber de nuestra identidad, saber quiénes somos y cuánto nos ha costado llegar a ser lo que hoy somos. ¿Cómo era la Argentina de 1879 y quién fue Fontana? Comienzo por la última parte. Bueno. Fontana fue un estudioso, estudiaba mucho la flora, la fauna, y era un militar, digamos, de carrera para el Ejército Nacional. Por eso le dan la tarea. Fontana anduvo mucho por el sur, por nuestra Patagonia, sí. Explorando, inventariando especies, ¿verdad? La verdad que tenía un vasto conocimiento, y en esa misión del sur lo mandan acá al norte con esta tarea. Por eso es que él hace esta exploración buscando las condiciones más favorables, y es más, si uno recorre hay plazas, hay calles, hay estatuas donde se reivindica la figura de Luis Jorge Fontana. ¿Y qué era Argentina de 1879? Y era una Argentina con un Estado joven, con un sí. Estado en conformación, se estaba consolidando, que tenía que tomó en 1853, o sea, alrededor de casi menos 20 años antes, una carta de formación que es la Constitución Nacional, esta ley fundamental que es la que en cada uno de sus artículos va perfilando el proyecto, le da las herramientas a las autoridades del Estado Nacional para ir conformando el país que hoy somos. Después, bueno, una vez que Formosa, digamos, logra, digamos, conformarse como ciudad, ¿habían otras comunidades en lo que es el territorio provincial formoseño? Formosa va a tener diferentes corrientes de población, ¿sí? O sea, lo que hoy es el territorio sí. Va a tener desde el oeste la penetración de, por ejemplo, ganaderos salteños. Ustedes saben que Salta es una provincia mucho más antigua que Formosa. Sí. Económicamente es una zona ganadera por excelencia y de paso de carretas, ¿verdad? Era la vía de comunicación con el Alto Perú, que fue una sede administrativa del Imperio Español ya hace años, ¿verdad? Entonces, toda esa pujanza que tenía Salta, digamos, irradiaba por ahí en actividades económicas. Sí. Digamos, nos tocaba el rebote, para que la gente lo entienda, de la actividad ganadera, y es así que muchos pueblos
del oeste formoseño se fundan con pobladores salteños, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy acotado es Pozo del Tigre, ¿verdad? Sí. Que la pujanza fue de esas tierras que vinieron a ocupar para dar de pastar a sus animales. Después hay otra corriente que entra por el sur, que son todo lo que sea la colonia, todo lo que sea el Colorado y colonias adyacentes, sí. Mucha gente gringa, mucha gente europea, ¿verdad? Que es la que estimuló el gobierno nacional, le prometía tierra, le daba tierra, un arado y una vaca. Ese era el estímulo para venir a asentarse al territorio. Y esto es muy interesante porque había, y poco y nada se habla de esto, había un proyecto para poblar Argentina. Sí. Quienes gobernaban ese tiempo creyeron, ¿sí?, que trayendo, digamos, que estimulando a la población. El aluvión inmigrante, ¿no? En Europa y en Estados Unidos no tenían tierras, ¿sí?, porque siempre el esqueleto, la estructura que sostiene un Estado tiene que ver con la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y sobre todo en países como el nuestro, que se dedican a la actividad agroganadera. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la tierra? Es la llave para entender la estructura económica que va a conformar un país. Y lamentablemente en Latinoamérica fue una tendencia la injusta distribución de la tierra, primero distribuida por las mismas autoridades españolas que premiaban a sus generales, sí, su ejército, con darle las mejores tierras, ¿sí? Entonces, imagínese usted, esto va haciendo que la tierra se concentre en pocos propietarios. Cuando digo las mejores tierras, digo las tierras en las que se podía sembrar, las tierras que tenían pastura para los animales, que eran las actividades principales nuestras, ¿verdad? Y cuando llegó el inmigrante, ¿a dónde lo mandaron? A los límites infinitos de atrás de las mejores tierras. ¿Me explico? Con todo lo que eso implicaba. En el sentido de que, por ejemplo, y esto tiene que ver con nuestra Argentina indígena, con nuestra Latinoamérica indígena, se crea ese conflicto entre el Estado Nacional y la población indígena, donde lamentablemente la solución fue exterminarlos, sacarlos, correrlos de sus tierras para buscar allí a aquellos que vinieron con la promesa de las tierras productivas. Una especie así de conquista del desierto, pero es la conquista del norte, me parece, ¿no? Fíjese, la mal llamada conquista del desierto, porque este imperio del verde nunca fue desierto. Digo, ¿por qué lo llamaban desierto? Porque no tenía... Pasa que nos quedamos con la historia de Mitre, entonces... Pero, se quedaron cómodos con la historia de Mitre, sin interrogarse, porque es lo que yo digo, despertar interrogantes en los alumnos, en el estudiante, cualquiera sea su edad, en el maestro que se está formando, en el profesor que se está formando, y el niño desde pequeño, adaptar esto, explicarle. Lo que pasa es que nos quedábamos siempre en la mitad del cuento, ¿verdad? Lo hacíamos fantástico, y después no terminábamos de explicarle cuál era el verdadero héroe, que no era tan malo, o ese monstruo en el que, digamos, transformábamos al enemigo, que era solo alguien que peleaba por la tierra donde nació, que le daba de comer, que murieron sus ancestros en la misma y que no necesitaban otra cosa, porque los pueblos que habitaron, los pueblos indígenas, tenían otra forma de organización productiva que justamente, si es algo que no era capitalista, ¿verdad? Entonces cuando llega el Estado, cuando llega el blanco, con el comercio, con la necesidad productiva, hay un choque de conflictos y el sometimiento y la exterminación lamentablemente es la parte sangrienta y triste de nuestra historia nacional. Karina, agradecemos mucho tu tiempo de poder dialogar con nosotros, completísimo, la verdad. Despejaste un montón de dudas.
Bueno, miren, perdón por mi pasión, yo sé que esto no es simple, por ahí quienes nos profesionalizamos en esta de estudiar, de explicar, sí. Tenemos que tener mucha vocación y mucha estrategia, primero para que nos entiendan por qué tanto fervor, ¿verdad? Y después también alentar a que todo tiene una explicación, todo está fundamentado, y que puede haber diferencia de miradas, ¿verdad? Puede ser que quien esté justificando la forma en que se hicieron, que el blanco se hizo de las tierras. Puede ser que otro diga, venga, bueno, y aliente, eso, digamos, va a haber tanta diversidad de opinión como humanos somos sobre la tierra. Sí. Pero lo importante es que todas las versiones sean puestas sobre la mesa. Y así como digo esto, digo de todos los otros temas que envuelven nuestra historia nacional, nuestra historia local, siempre nos quedamos nosotros en la historia mundial. Nos maravillábamos por eso, sí. Y no nos preocupamos por entender estos procesos tan importantes de que después hacen a nuestras realidades, ¿verdad? Así que yo les agradezco porque ustedes sean un instrumento de difusión, de entendimiento y bueno, siempre a disposición las veces que haga falta. Muchísimas gracias, Karina, que tengas un buen día. Y ustedes buena mañana. Hasta luego. Karina Edith Jiménez, docente universitaria, magíster en Historia Latinoamericana, dialogando con nosotros.